Bienvenidos al canal. Como saben, el examen de admisión de la Uni fue hace algunas semanas, así que hoy les traigo el examen de admisión Uni 2023-2 resuelto el área de aritmética. En la número 11 nos pide determine el mayor número entero tal que al dividirlo entre 117 se obtiene por resto un número que es el quíntuple del cociente. Bien, vamos con la expresión que nos ayudará en este problema, en donde el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Vamos con las condiciones del problema. Nos dicen que dividirlo entre 117. Eso quiere decir que el divisor es 117 y que el residuo es el quíntuple del cociente. Entonces quedaría estas dos condiciones para resolver el problema número 11. Tienen que recordar siempre el divisor va a ser mayor que el residuo. En teoría sobre división siempre hay algo llamado residuo por exceso o residuo por defecto. En este caso vamos con el tema de residuo por defecto, que significa que siempre el residuo va a ser menor que el divisor. En cambio, en la otra teoría, que es residuo por exceso, el residuo va a ser mayor que el divisor. Pero claro, cada uno tiene sus propias propiedades. En este caso, el divisor es mayor que el residuo. Entonces, 5q debe ser un múltiplo de 5. Y por eso que yo lo vuelvo a 115. Porque nos piden el mayor número entero. Entonces, al tener el mayor número entero, no puede ser 116 o 117. ¿Por qué? Porque al dividirlo no obtendremos un número natural, obtenemos un número con decimales. Entonces, al obtener esto nos da que Q es 23. Entonces, Q es el máximo número que puede ocupar para hallar la respuesta. ¿Qué pasaría si Q fuera 23.5? No tendría sentido, porque al dividir con números naturales no encontramos decimales en ellos. Entonces, el máximo o el mayor número entero al que puede Q aspirar es 23. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos Q, ya podemos hallar la respuesta. Entonces, reemplazamos en la expresión inicial 117Q más 5Q, que es el residuo, nos da 122Q. Multiplicando 122 por 23, obtenemos la respuesta que el dividendo es 2806. En la pregunta número 12 nos pide si el costo de un kilogramo de platino puro es de 3.500 soles, se desea fabricar un plato de 500 gramos usando platino y otro material cuyo precio es despreciable. Si el precio de dicha aleación es de 700 soles, calcule la ley de dicha aleación. Esto es muy importante, ya que si alguno de ustedes ha visto videos sobre cómo hacen los cuchillos, cómo hacen las espadas o cómo hacen cualquier material con metales, van a ver que siempre le ponen un material despreciable que siempre se encuentra en la fábrica. Este metal puede ser cualquier tipo de aleación. La cuestión es que como es un sobrante, ya está, como se dice, el precio se va a cero. Entonces, por eso es despreciable. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos con la siguiente expresión. Bien, para primero vamos a tener que el precio por gramo de platino será la división entre el precio total sobre la cantidad de platino puro que tengamos. Entonces el precio va a ser de 3.5 por gramo de platino. Por eso está ahí, precio por gramo de platino. El precio por gramo de metal de valor despreciable va a ser 0. En este caso tenemos aquí los dos precios. El precio de aleación es 700, pero hay que decir que el plato está compuesto de 500 gramos de platino y el otro material, pero su precio es 700. Entonces podemos multiplicar que el precio de la aleación también será igual a 3,5x más 0, porque es el precio del metal despreciable, por 500 menos x. X viene a ser el valor de platino en el plato de 500 gramos. Por eso que pongo acá 500 menos x. Como sabemos,
3,5 es por gramo de platino, hay que será 3,5x, donde x es la cantidad en gramos que contiene ese plato. El otro simplemente será 500 menos x, y multiplicando, igualando las dos expresiones de 700 y 3,5x, nos sale el valor de x, que es 200. O sea que para hacer dicho plato sí ha necesitado 200 gramos de platino y del material despreciable 300 gramos. Como vemos, esto baja la ley de dicho aleación. ¿Cómo se determina la ley? Pues se determina de la siguiente forma. Es peso total del metal fino entre el peso total del material usado. Entonces, con eso hacemos la ley que está hecho la aleación. Mientras más alto la ley, mucho más caro. Como han visto, hemos usado 200, el otro 300. ¿Qué pasaría si hubiéramos usado 100 gramos del metal despreciable? Entonces, los 400 gramos hubieran sido de platino. Y si multiplicamos por 3,5, el valor hubiera sido mucho mayor. Entonces, por ello, solamente utilizamos 200. La ley nos sale de la siguiente forma: 200 entre el total, que es 500. Aquí vemos cómo baja. La división sería 0,400 de ley. Comprendiendo este problema, vemos que, suponiendo que mientras más alto sea el metal fino, se puede igualar al metal total. Entonces, lo máximo que puede ir la ley es de 1, ¿no? 1. Pasando al problema número 13, se contiene, aquí necesito un poco más de su atención. Se tiene una mezcla de agua con azúcar de concentración 0,75 gramos litro. Al agregar agua, se obtiene una mezcla de 1 litro con una concentración de 0,55 gramos litro. Calcule la cantidad de agua en litros que se agregó. Entonces, aquí tenemos que poner dos cosas en consideración. Uno, que el azúcar es la cantidad constante, porque en ningún momento nos dice que ha variado, no se ha aplicado más azúcar. Y dos, el agua es el elemento variable. ¿Qué quiere decir? Que se le ha aumentado a la concentración inicial. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos hacer las siguientes expresiones. A, que es azúcar, entre B, daría 0,75 gramos litros. Eso quiere decir que son 3 cuartos. O sea, por cada 3 gramos de azúcar se agregó 4 litros de agua. Así es. Entonces, podemos tener la otra mezcla. Bien, en este caso hemos agregado X, sería lo que hemos agregado de agua. A sobre B más X es igual a 0,55 igual a 11 sobre 20. Eso quiere decir que sería algo así como que cada 11 gramos de azúcar le hemos echado 20 litros de agua. Entonces, tenemos que aquí ver quién es el constante en los dos. Y como sabemos, el agua no es constante. El azúcar entonces tendrá que ser en las dos, ¿sí? En las dos expresiones iguales. Para igualar aquello se multiplica por un factor común. En este caso, en la parte de arriba sería 11x. Y en la parte inferior 3x. ¿Por qué multiplicamos por estos valores? Porque los 2, 3 y 11 no se pueden dividir por otro valor más. En otras palabras, si yo multiplico 11 por 2, multiplicaré arriba también 11 por 2. ¿Qué pasaría si fueran diferentes? Como por ejemplo 4 y 8. Entonces multiplicaría 8 arriba y 4 abajo. Sí se podría hacer, pero convenientemente serían de un valor común, a 8 por 1 y a 4 por 2. Pero en este ejemplo tendremos que es 11 y 3. Bien, entonces con eso tenemos que en la parte de arriba tenemos que es 33K, 44K. En la parte inferior 33K y 60K. Aquí anotamos que B más X es 60K, pero B es 44K. Restando, obtenemos que X es 16K.
¿no? Entonces el K es la constante que va a acompañar en las dos funciones. Tenemos que hallar K para hallar X y con eso calcular la cantidad de litros que se agregó. Sabemos que la mezcla es de 1 litro, entonces 60K sería igual a 1. El problema lo dice. Al agregar se obtiene una mezcla de 1 litro con una concentración de 0,55 gramos. Esto quiere decir que B más X es igual a 1 litro. Entonces tenemos el valor de K, sería 1 sesentavos. Reemplazando y quitando cuarta, obtenemos que la respuesta o la cantidad de litros que se agregó es 4 quinceavos. 4 quinceavos de litro de agua. Esa sería la respuesta final. Como ven, el problema solamente requirió igualar quién es constante, en este caso el azúcar. La número 14 nos dice, en una proporción geométrica continua, esta palabra es importante, proporción geométrica continua. Los términos y la razón son números enteros positivos. La diferencia del primer antecedente con el doble del segundo antecedente es 30. Determine la menor diferencia posible de los consecuentes. Aquí es importante todas las palabras que dicen aquí. Los términos y la razón son números enteros positivos. Puede haber una proporción geométrica negativa, si la hay. En este caso nos define que son todos positivos. Antecedente, consecuente, menor diferencia. Son palabras en las cuales vamos a tener consideración con las siguientes expresiones. Bien, esta es una proporción geométrica continua. Entonces tenemos A sobre B igual a B sobre C igual a una constante. ¿Por qué se dice continua? Porque como ven, en la parte donde está el divisor, está arriba en la parte del dividendo. O sea, son iguales, ¿no? La diagonal de B, como ven, son iguales. Y así, podría ser AB igual a BC igual a CD igual a DE y así. Entonces nos piden la diferencia del primer antecedente. ¿Quién es el primer antecedente? Sería A. Con el doble del segundo antecedente. ¿Quién es el segundo antecedente? B. Sería 2B igual a 30. Nos piden aquí, para hallar esto, para hallar cuánto vale B, porque miren, nos piden la menor diferencia positiva de los consecuentes. ¿Quiénes son los consecuentes? B y C. Entonces, tenemos que B es igual a C por K, donde K es la constante que nos ayudará a igualar todas las funciones, todos los términos, ¿sí? Y también tenemos que A es igual a BK, pero B vale C por K, así que sería C por K al cuadrado. Reemplazando esto, sería de esta forma. Acomodando, bien. Aquí vemos que tenemos 3, ¿sí? 3 términos que multiplicados nos dan 30. Pero aún así tenemos dos términos que están ligados. Por ejemplo, K. Si K vale 5, el otro será 3. Están ligados. Si K vale 8, el otro será 6. Entonces, hallemos los términos primeramente de 30. ¿Quiénes son los tres términos que pueden multiplicar a los 30? Como ve, C, K y K menos 2 son diferentes. Vamos con el primero. 2 por 3 por 5. Exacto. 2, 3, 5 nos puede dar 30. 1, 3 y 10 también nos da 30. Como ven, multipliqué 2 por 5 y nos da 10. Pero se mantiene un valor que es 1. De aquí sacamos los dos valores acomodando, ya que como hemos dicho, si K vale 5, el otro sería 3. Si K vale 3, el otro sería 1. Entonces tenemos estas dos expresiones. ¿Habrá más expresiones que nos puedan dar 30? Si la hay, sería 1, 1, 30. Pero no tendría sentido 1, 1, 30. ¿Por qué? Porque como vemos acá sería K y K menos 2. Otra expresión que nos ayudaría sería 1, 2, 15. Pero 1, 2, 15 no hay relación entre 1, 2 y 15. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo 2 menos 2 sería 0. Entonces, de todas las formas, estas dos son las más adecuadas para hallarlo. Entonces, uno puede ir jugando, ¿no?
3 sería 1, 5, 6 y así. Pero vemos que estas dos son las más adecuadas. Entonces, de estos dos saldría cada uno los propios términos. C1 sería 2, K1 sería 5 y B1 sería 10. ¿Por qué 10? Porque sabemos que C por K vale 10. En el segundo sería C2, 10, K sub 2, 3, B sub 2 sería 30. Entonces, si sabemos cuánto es el valor de B y de C, nos piden, y aquí viene lo importante, determine la menor diferencia positiva, la menor. Entonces, como vemos, 30 y 10 no nos daría la menor diferencia porque sería 20. Aquí tenemos las dos. Tendremos que elegir entre una de las dos. Como vemos, 30 menos 10 es 20. 10 menos 2 es 8. De los dos, ¿quién es el menor? B menos C igual a 8 es la respuesta. Como ven, aquí te dicen determine la menor diferencia. Cuando te dan esas palabras significa que en el transcurso de la resolución vas a encontrar muchas respuestas y tú vas a tener que optar por la menor o mayor dependiendo de lo que te pregunte el problema. Aquí vemos un problema que se define como Sofía impone un capital a una tasa de interés simple del 6% anual, recibiendo al cabo de 4 años un monto de $12.400. Calcule el valor del capital en dólares. Entonces, esto me dice qué tipo de interés será. Nos dice que es interés simple. Entonces, el interés es simple. Hay que decir lo siguiente. Siempre el monto que vas a recibir va a ser igual a lo que inviertes más los intereses. En este caso vamos a llamarlo de esta forma. Monto siempre va a ser capital más los intereses que recibas. ¿Cuánto vale el interés? Dice acá el monto de 12.400, pero no sabemos cuánto es el interés en el tiempo. Entonces, como nos pide interés simple, se calcula de esta manera. Interés es igual al monto por la tasa en porcentaje por el tiempo. Eso hay que explicarlo aquí. La tasa de interés, ¿sí? Y el tiempo tienen que estar en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? Si te dicen que la tasa es anual, entonces el tiempo será en años. Si te dicen que la tasa es semestral, tú tienes que convertir el tiempo a semestres. Si la tasa te dice que es mensual, entonces el tiempo lo conviertes a meses. Y así se resuelve esta condición. Vamos a reemplazar esto con el monto para hallar la expresión total, porque nos piden aquí calcula el valor del capital. Tenemos el monto. Bien, el monto será igual al capital 1 más tasa de interés por el tiempo. Reemplazando valores, el monto sería 12.400, como nos da el problema. El capital es lo que nos piden hallar. 1 más la tasa de interés, que sería 6 sobre 100, porque es 6%. 6%, 6 entre 100, por 4. Como la tasa y el tiempo están en años, no hay ninguna modificación alguna. Multiplicando, dividiendo, sumando, nos sale que el capital es $10.000. La 16, a partir de la siguiente tabla de frecuencias determine la mediana. Aquí obligatoriamente tienes que acordarte de la fórmula de la mediana, no hay de otra, no podemos intuirla, mejor dicho. Pero ¿cómo se define esa fórmula? De esta manera. La mediana va a ser igual a, ¿qué dice aquí? L inferior más AME N2. Está complicadísimo, ¿no? Para nada. Mientras sepas cada uno de aquellas letras que nos están poniendo en la expresión, no hay problema. ¿Qué significa L inferior? Significa límite inferior de donde estás tomando, ¿sí? Donde estás tomando la mediana. Límite inferior, límite superior. ¿A qué se refiere con esto? Como ves en la tabla donde está el I,
significa intervalos. Entonces los intervalos son de 10-20, 20-30, 30-40, 40-50. ¿Qué quiere decir eso? Que son los límites en donde van a estar ciertas frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Lo que se repite en cada uno de ese intervalo. Por ejemplo, si te dicen de intervalo de 10 a 20, ¿cuántas veces se repiten? Ah, ya, son 20. Ese intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. En este caso, el límite inferior, de donde tomes la mediana, más A de ME, que significa amplitud. ¿Qué significa la amplitud? Es simplemente la resta del límite superior menos el inferior. Esa es la amplitud. En este caso tenemos que la amplitud de cada uno de ellos sería 10. Así es, 20 menos 10, 10. 30 menos 20, 10. Esa es la amplitud. ¿Cuán amplio es el espectro de toma de muestra? Por n medios. N es la cantidad de datos, o sea, de todas las frecuencias de suma, cuántas personas estás tomando como datos. ¿Cuántas? N es el número de datos. Menos frecuencia. Este de acá significa frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada y se define como, bueno, este I sub menos 1 sería el anterior. Digamos, si estás tomando la mediana, no sé, en el intervalo 3, entonces la frecuencia acumulada del anterior tendrá que ser tomada sobre la frecuencia absoluta de donde está tomando la mediana. La cuestión es, ¿en qué lugar yo voy a tomar la mediana? Esa sería mi pregunta. Pues la tomaré en donde haya más datos. En el lugar donde haya muchos datos, ahí se encontrará la mediana. ¿Por qué? Porque ahí es el punto donde puede equilibrarse. Recordemos que la mediana es el punto medio entre la toma de datos. Bien, entonces encontramos la mediana, que es el lugar donde hay más datos. ¿Listo? Entonces tenemos el límite inferior, que sería 20, la amplitud, que sería 10, el número de datos, que es 64. 40 más 20, 60 más 4, 64. Entre 2, menos la frecuencia acumulada, que en este caso sería 20. Sobre la frecuencia absoluta, que en este caso es la que estoy tomando, 40. Entonces, mitad, mitad, restando, dividiendo, multiplicando y sumando, me daría que la mediana, ¿sí? Como vemos aquí, sería 23. Entonces, el dato 23 es el punto medio entre 10 hasta 30 y de 30 a 50. Entonces ahí será el punto medio, 23. Pasando a lo siguiente. Dice, una herencia en dólares se distribuye entre dos hermanos de tal forma que las cantidades que reciben forman una razón geométrica igual a 13 quintos y una razón aritmética que es múltiplo de 80. Calcule el máximo valor en dólares de la herencia y se sabe que es inferior a 1000. Ya aquí, no, aquí la uni muestra, ¿sí?, su gran forma de cómo plantea los problemas. Aquí no te dicen que, mira, esto es igual a. No, aquí te dicen razón geométrica, razón aritmética, múltiplo y máximo valor inferior a. Como ves, estos términos sirven bastante para determinar cómo va a ser el problema, si es complicado o es solucionable rápidamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir parte por parte. Dice acá, son dos hermanos. Significa que hay dos valores. Sería hermano 1, hermano 2. Sería A y B. Dos hermanos. Estos forman una ración geométrica igual a 13 quintos. Entonces sería AB igual a 13 quintos. Eso sería la ración geométrica. Como dice aquí, cada hermano recibe como razón geométrica igual a 13 quintos. Y la razón aritmética sería A menos B igual a múltiplo de 80. Entonces, ¿cómo se coloca ello? Como 80 con el sombrerito, que significa múltiplo. Esa es la razón aritmética. Hasta ahí todo bien. Y luego la última condición es que la herencia total va a ser menor que $1000. Entonces, teniendo estos tres datos, ¿cómo resolvemos el problema? Ya que nos piden el máximo valor, va a ser inferior a 1000. Muy bien, no nos debemos preocupar porque, como sabemos, como tenemos una ración geométrica, yo puedo multiplicarlo por un valor igual, que en este caso sería K. 13K, 5K.
Esto lo coloco en la herencia total y sería 18k. O sea que 18k tiene que ser menor que 1000. Llevándolo en la expresión aritmética sería 13k menos 5k igual a múltiplo de 80. Uy, aquí tenemos algo muy bonito, que 13 menos 5 es 8k igual a 80. Pero múltiplo de 80 yo puedo colocarlo como 80L. Aquí aparece otra variable que es L, pero justamente nos sirve porque 80 sería 80, 160, 240, 400 y así, así, así. Entonces L sería un número que va de 1 hasta infinito podría ser para determinar aquello. Entonces la relación que tenemos es que K es igual a 10L. Y algo más importante, tenemos que la herencia total tiene que ser menor que 1000. Sería 18 por 10L menor que 1000. Se sale un 0, sale un 0. Y tenemos que L es menor que 5.56. Como sabemos, tanto L como K son números enteros positivos. O mejor dicho, en este caso, como estudiamos aritmética, son naturales. ¿Sí? Son naturales. Entonces, por lo tanto, tenemos que el máximo valor que puede ser L es 5. L puede ser 6, no puede ser 6. ¿Por qué? Porque sobrepasaría los 1000 de herencia. Tiene que ser máximo 5. Entonces ya tenemos todo. ¿Sí? Entonces, como nos piden, calcule el máximo valor de la herencia, simplemente sería multiplicar el valor de L por 10, que sería K máximo 50, y eso multiplicarlo por 18 y obtendríamos que es 900 de herencia total, y eso es menor que 1000. En el problema 18 nos dicen, sean A y B números enteros positivos tales que el máximo común divisor de A y B es 36 y el mínimo común múltiplo de AB es 504. Calcule la cantidad de pares ordenados AB que cumplen con esta condición. Aquí, como vemos, nos piden cantidad de pares ordenados. Eso quiere decir que va a haber más de uno. Entonces, como mínimo puede haber uno. Como máximo, a ver cuántos habrá. Debo recordar que A y B son enteros positivos. Entonces, el máximo común divisor, como saben, puede ser, pues, es el máximo que puede multiplicar a los dos con un número que no pueda seguir siendo dividido. En este caso, yo lo pondría como que sería A, el número igual a 36P y B igual a 36Q, donde P y Q no se pueden dividir, o sea, son primos entre sí. Pero el mínimo común múltiplo sería de esta forma. 36P por Q igual a 504. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Si ustedes toman cualquier número y sacan el mínimo común múltiplo, notarán que todos los pares se multiplican, pero algunos valores se repiten. Entonces, sería tomando un número por su especie, o sea, por sus primos entre sí. Sería entonces de esta forma, ¿sí? Donde 36P por Q es igual a 504. Pueden anotar en una hoja si desean. A y B serían 36P y Q. Háganlo de la forma habitual para que se den cuenta por qué estoy tomando de esta forma los pares. Bien, mandamos a dividir y obtenemos que vale 14. Ahí tenemos P por Q igual a 14. Pero ¿cuáles son los pares ordenados que nos da 14? Recuerden que tanto P y tanto Q son primos entre sí. Entonces no se pueden dividirse. No puede darme 2 y 4. No puede haber entre ellos un 3, un 9 o un 7 y un 14. No puede haber eso. Entonces son primos entre sí. ¿Qué significa? Que no se pueden seguir dividiendo. Entonces los valores que me daría 14 serían 1, 14, 2, 7, 7, 2, 14, 1. Entonces aquí puedo jugar con que pueden variar su posición. 1, 14, 2 y 7, 7 y 2, 14 y 1. ¿Por qué? Porque todos ellos son primos entre sí. Entonces la cantidad de pares ordenados que yo puedo formar sería 4. Donde P sería 1, Q 14, el 2 sería 2, 7, 7 y 2, 14 y 1. Tienen que tener en cuenta que pueden variar su posición. Si no, la respuesta sería B,
Pero si no te dicen que no tienen que variar su posición, entonces tú puedes ponerlo. Aquí no te da ninguna restricción, solamente te dice cantidad de pares ordenados. Lo tenemos, que es número 4. La nota 19 nos dice la pregunta: las notas de un grupo de alumnos se presentan en la siguiente tabla de frecuencias. Y aquí nos dan los datos. Si la nota media fue 13 y hay 30 alumnos, ¿cuántos alumnos tienen nota mayor o igual a 15? Ese tipo de problemas le encanta a la universidad porque quieren saber la capacidad del alumno para darse cuenta cómo resolver el problema. Entonces te dan, si la nota media fue 13, nota media, y alumnos 30, entonces la frecuencia, ¿cómo saldría? Pongamos que en las notas serían 5, 10, 15, 20. La frecuencia 1 sería 3, la frecuencia 2 sería A, la frecuencia 3, 15 y la frecuencia 4 sería B. Donde A y B yo no sé cuánto valen, pero nos dicen que hay 30 alumnos y la nota media fue 13. ¿Cómo se halla la nota media? Sumando, ¿sí?, todos los valores de nota multiplicado por la frecuencia. Recuerden que la frecuencia viene a ser cuántas veces, qué tan frecuente. Entonces, ¿cuántas personas tuvieron 5 de nota? 3. 3 personas tuvieron 5. 15 personas tuvieron 15 y así. Entonces multiplicamos frecuencia por nota entre el total de alumnos, nos da 13. Otro dato que nos dan es que de aquí sale que A más 2B es igual a 15. ¿Cuál es el otro dato que necesitamos? Exacto, la suma de las frecuencias nos dan 30 y con ello sale que A más B es igual a 12. Ya podemos determinar quién es A y quién es B. B vale 3 y A vale 9. Como vemos aquí, si restamos A más 2B menos A menos B, nos quedaría B. 15 menos 12, 3. Y así sale la respuesta. ¿Cuántos alumnos tienen nota mayor o igual a 15? Aquí es importante leer, dice nota mayor o igual. Significa que vamos a tomar de 15 para adelante. Algunas veces la universidad dice cuántos alumnos tienen nota mayor a tal valor. Entonces, si te dicen mayor, tú no puedes tomar, ¿sí? Tú no puedes tomar el valor que te dan. O sea, tienes que tomar más uno por delante. Pero aquí, como dicen mayor o igual, entonces nos dicen mayor o igual, significa que desde 15 para adelante podemos tomarlo. Entonces sería 15 más B tienen nota mayor a 15. B vale 3 más 15, la respuesta sería 18. Como ven, esto de aquí hay que tomar muy en cuenta lo que dicen al final. Tiene nota mayor o igual. Si te dicen tiene nota mayor, entonces sería la respuesta solamente sería B. Pero claro, te dicen mayor o igual, entonces lo aumentamos el grupo de 15. Bueno, ya casi estamos en la número 20. A es directamente proporcional a B y en forma independiente B es directamente proporcional a C. Calcule A igual a 2, el valor de C igual a 6, determine la suma de las cifras de A cuando C vale 36. Aquí es bueno recordar lo que te dicen aquí. A es directamente proporcional a B y en forma independiente B es directamente proporcional a C. ¿Qué significa esto? Significa que los dos son directamente proporcionales, pero de forma independiente. ¿A qué se refiere? Que tanto A sobre B es una constante cualquiera, pero B entre C es otra constante cualquiera. Pero entonces nos piden cómo sabemos si A y C son directamente proporcionales o también puede ser inversamente proporcionales, donde la inversa viene a ser que si A crece, C se empequeñece. Y si A decrece, se va hacia abajo, C crece. Entonces, hallemos la relación. Simplemente multiplicando. Tenemos un valor en común que sería B. Aquí tenemos la proyección. A es igual a B por Q y B es igual a C por P. Reemplazando sería que A es igual a C, P por Q. Pero hemos dicho que tanto P y tanto Q es constante. O sea, en el tiempo no se van a modificar. Así B crezca mucho, como C crece mucho, P se mantiene constante, constante, constante. No se modifica. Por lo tanto, si yo divido a C,
notaremos que A entre C es igual a P por Q. Una constante multiplicado por otra constante, eso nos da otra constante nueva. Por lo tanto, llegaremos a la conclusión de que sí, son directamente proporcionales. Con esta información valiosa, obtenemos que si A vale 2 y C vale 6, cuando C valga 36, ¿cuánto vale X? Sexta. Sexta sería 6, 36 entre 6, por 2 sería 12. A sería 12. Pero nos piden, por favor, que determinemos la suma de cifras. Y eso nos da 3. Como vemos aquí, es importante leer cada una de las preguntas para obtener una respuesta óptima. Muy bien. Llegamos al final de este video, pero no se olviden suscribirse y, como digo, en los comentarios colocar cualquier duda que tengan respecto al problema. Yo con mucho gusto trataré de solucionarlo. Ya saben, por favor, denle like al video, compártanlo con personas que quieran saber cómo se resolvieron el examen de admisión, pero sobre todo, no dejen de ilusionarse con los futuros proyectos que tienen en la mente. Un gusto, nos estaremos viendo en el próximo video que será de geometría.